Muy buenas noches a este nuevo programa de Primer Plano que inicia con una discusión de la matanza de al menos 50 personas en un barrio gay de Orlando, Florida, que tiene al menos tres lecturas, tiene muchas más, pero me centro en tres. La primera tiene que ver con esta epidemia de terrorismo que azota al mundo y que toma características diferentes dependiendo de la región o del país. En México tenemos el terrorismo criminal, por ejemplo. Después, otra vertiente sería el impacto que puede tener en la feroz campaña entre Trump y Hillary Clinton en curso. Y finalmente, y es en lo que me voy a centrar en mis comentarios, a la ausencia de una política exterior mexicana que se preocupe por defender las prioridades nacionales. Me explico. La primera reacción del presidente Barack Obama ante la masacre fue categorizarla como un acto terrorista o de odio. Es diferente, porque es posible que hubiera sido una matanza contra la comunidad gay, o bien que haya sido un acto motivado por el fundamentalismo islámico. Pero inmediatamente agregó el presidente Obama, y también se debe a la venta indiscriminada de armas. Esa era otra oportunidad para que el gobierno de México saliera a decir, nosotros en México también nos vemos afectados cada día del año por la venta y el tráfico indiscriminado de armas, sobre todo de tejanas, hacia México. Y no lo hace porque al parecer sigue nuestra política exterior decidiendo, debatiendo qué hacer. En abril, principios de abril, despiden al embajador Miguel Bazáñez y quitan al subsecretario para América del Norte y ponen a Paulo Carreño King y a Carlos Nava. Llevamos 2 meses y en Washington se preguntan un poco en sorna, me refiero a los estadounidenses, ¿alguna vez veremos el texto escrito que va a rediseñar la política de México hacia Estados Unidos para hacerla más activa, más propositiva? Ese es el recordatorio que nos deja ese acto absurdo, sea de odio, sea de terrorismo islámico, esa matanza de que México sigue desaprovechando estos momentos para salir a dar su versión sobre un asunto que también nos atañe. Yo creo que hay que hacerlo, pero con mucho cuidado, porque se puede argumentar en contra de la posición mexicana que es oportunista. De la misma manera que se critica hoy a Trump, bueno, los que critican a Trump, desde luego que sus partidarios no, de aprovechar esta matanza para decir, se los dije, el islamismo es un peligro y yo tengo razones poderosísimas para esta propuesta de impedir la entrada de gentes de esta religión. El que México como gobierno se lance de inmediato a decir, ahí están las armas que tantos mexicanos han matado. Ahí está el tráfico de armas que nos afecta a nosotros. Sí es cierto, pero hay que hacerlo de tal manera que no se vea como un trumpismo, que nos montamos en un hecho muy, muy desafortunado y que no tiene ninguna justificación. Pero esto de la maldita segunda enmienda de la Constitución norteamericana que les da derecho a tener armas, es un debate que no vamos a ganar, pero sí deberíamos de estar presentes. Ya en este momento alguien ha dicho, claro, si los que estaban en el bar hubieran estado armados, no hubiera ocurrido la matanza, porque hubieran matado al terrorista. Entonces, la solución es armar más a los norteamericanos. Yo creo que de aquí no vamos a salir, pero tienes razón, Sergio, es nuestra obligación señalar que ahí hay un problema de ellos que nos atañe directamente a nosotros. Cuando matan a 50 en Estados Unidos,
bueno, pues es una noticia impresionante. ¿Cuántos mexicanos han muerto desde que se inició la guerra contra el narcotráfico de manera violenta? El cálculo es de 150,000, o sea, del 2007 hasta ahora. ¿Y de esos cuántos perecieron por armas norteamericanas introducidas ilegalmente a México? Bueno, si nos acusaran de oportunismo, Lorenzo, bien merecido no los tendríamos, porque llevamos años con el problema de las armas, tratando de ponerlo en la agenda y pues el gobierno no ha acertado o no ha podido posicionarse en ese tema, nunca lo ha podido meter realmente como una, quizá prioridad de México sí, pero que Estados Unidos lo compre como una prioridad y parte de los arreglos entre México y Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con Sergio, no hay que dejar pasar una vez más la oportunidad. No me preocuparía por el oportunismo, que nos acusen de oportunismo, pero que hagamos las cosas por fin. Tú citabas, bueno, los estudios sobre cuántas armas de los narcotraficantes vienen de la frontera con Estados Unidos, especialmente de Texas, pues la gran mayoría. Ya se nos olvidó el episodio de Rápido y Furioso, ¿sí? El fallido episodio de Rápido y Furioso e ilegal episodio de Rápido y Furioso, pero digamos su fin último, no digo que los medios utilizados para ello, era bueno, es probar cuántas armas vienen de allá y cuál es, digamos, el tráfico, cuál es el circuito que sigue esta exportación de armas a México. Ahora, si los demócratas están en esto, que los mexicanos no estemos en el debate sobre la aportación de armas, es una cosa que ya me parece a estas alturas de las relaciones México-Estados Unidos inadmisibles. Lo que hagan con la política interior por la segunda enmienda, Lorenzo, pues parece que todos los pequeños o grandes esfuerzos que se han hecho allá han topado con el lobismo de la Asociación de Armas de Estados Unidos, que nadie, ¿en cuántos años? En más de 100 años o en los 200 que llevan de la independencia, no han logrado enfrentarse con ese que es un verdadero poder fáctico y que es capaz de definir unas elecciones. Con Trump y este episodio que ya salió a hablar Trump ya salió a decir, por eso quiero prohibir la entrada de los musulmanes a este país. Fue su reacción inmediata, igual que la de Barack Obama fue la otra. Así que esto se puede poner todavía peor porque no se puede descartar el triunfo de Cada uno Trump. de estos dos personajes, Obama y Trump, están poniendo la variable clave como distinta. O sea, para Obama el problema en realidad es la venta tan fácil de armas, tan indiscriminada. Y Trump se centró, por este caso, en el terrorismo islámico. Bueno, hemos visto muchísimos otros casos de no islámicos, de norteamericanos. Este también es norteamericano, ciudadano, pero bueno, islámico, y parece que esa fue lo que llevó, digamos, a llevar a cabo esta matanza. Pero ¿cuántos no islámicos, incluso de origen cristiano, protestante o católico, lo que fuera, también hacen por otras razones matanzas a cada rato? O sea, yo creo que realmente la variable más importante en ese sentido es la de la liberalidad con que se compran las armas. Y creo que el último esfuerzo que hizo México para tratar de influir sobre ese debate fue Calderón. Es decir, yo desde el principio pensé que la estrategia de Calderón no era la más adecuada, que iba a salir contraproducente, que se iba a incrementar la violencia de esa manera, pero es cierto que hay una variable, y sigo pensándolo, que esa no es la estrategia adecuada, pero en fin, había una variable. En 2004, si no mal me equivoco, cambiaron las reglas en Estados Unidos sobre la liberalidad. Había cierta limitación y de pronto se quitó eso y volvió a haber una libertad. Calderón en algún momento fue y les dijo, recuperen esa legislación porque a nosotros nos está afectando. No le hicieron caso, evidentemente, pero pareciera que ahí entonces el Estado mexicano o el gobierno mexicano en turno abandonó esa vía en lugar de seguir diciendo y presionando, oigan, los problemas que tenemos aquí y que a veces les repercuten a ustedes también y que se quejan de eso, pues en buena parte tiene que ver con esto. Entonces no aflojar, digamos, esa posición de seguir insistiendo en decir, señores, esto no nomás es cosa interna porque nos está afectando también a nosotros, seguramente a otros países. En el fondo, el debate gira en torno
a la conveniencia de que nos metamos en los debates al interior de Estados Unidos, porque argumentan, siempre han argumentado los gobiernos priistas sobre todo, que hacerlo legitimaría la intervención que ellos podrían hacer. Lo que jamás añaden es que los Estados Unidos sí intervienen en la vida política mexicana cuando así conviene a sus intereses, y menciono dos ejemplos muy claros. Uno, la legalización de la marihuana en 1940, si mal no recuerdo, por Lázaro Cárdenas, duró muy poco, 6 meses, porque inmediatamente la Federal Bureau of Narcotics amenazó a México que o derogaban la ley o embargarían las medicinas. Vamos, fue así clarísimo el chantaje. En 1969 el gobierno de Richard Nixon, sin decir absolutamente nada, cierra la frontera con la operación de interceptación, también para forzar a un cambio de política mexicana. En el 69 era para que metiéramos al ejército en la lucha contra el narcotráfico, sobre todo. Es decir, ya se meten cada que quieren y que lo consideran oportuno. México está librando una guerra contra un enemigo muy poderoso que tiene su base logística, una de sus bases de abastecimiento en Estados Unidos. Eso no hay ninguna duda. Y el gobierno de México prefiere guardar silencio porque no tiene claro, y eso es tal vez la crítica que me gustaría hacer. No es que sea bueno o malo, es que el gobierno de México está paralizado. Ejemplo, la semana pasada, que coincidí en una reunión en Washington con María Amparo, ese mismo día estaban reunidas la canciller y el embajador y 50 cónsules para, entre otras cosas, para dos cosas. Una, decidir cómo van a enfrentar la amenaza de Trump. Estamos hablando de más un año después de que empezó Trump. Un año después. Y segundo, para pedir al lobby judío en Estados Unidos que les enseñara cómo influir en Estados Unidos. Llevamos desde el 2006, 2007, 10 años de guerra. Y apenas ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores se pone a debatir cómo va a defender los intereses mexicanos. Eso es lo condenable, tal vez sí, acepto. Había que ser cuidadosos con el hecho, pero tampoco no tanto, ¿no? vamos, porque se quedan callados y luego ya no hay manera de que vuelvan a hablar. Son parecieran monjas de clausura, o monjes de clausura en la Secretaría de Relaciones Exteriores, agazapados porque no quieren salir a molestar al señor que manda desde Washington. Por favor, el juego está la vida, y Oye, no Sergio, solo la dignidad, la vida de los mexicanos. nada más para completar lo de Cárdenas y lo del 69, no se nos olvide, digo, por eso de que no nos queremos meter porque luego no vayan a ser ellos injerencistas, y dices bien, han sido injerencistas toda su vida. Bueno, acordémonos cuando pase Fox la iniciativa para aportar un cierto gramaje de marihuana. También lo están Era atrás. la iniciativa de Fox que logró pasar en el Congreso, y bastó una llamada telefónica de los Estados Unidos para él autovetar su iniciativa que había pasado en el Congreso. Ahí tienes otro caso de intervencionismo abierto. ¿no? Bueno, Fox dio varias vueltas, así que Pero tanto como autovetarse. una más. Pero si estaban pidiéndole consejos al lobby judío, también podían estudiar un poco de historia. México tiene una historia de lobismo, y alguna muy buena, Muy desde exitosa. el siglo XIX. Matías Romero era un muy buen lobista, y Carranza pagaba a varios norteamericanos para que hicieran una campaña de propaganda en Estados Unidos en su favor, y tuvo cierto éxito. Así que no necesitaban andar pidiéndole consejo al lobby, podían meterse en sus propios archivos, cosa que no creo que hagan. Bueno, pues como ven, lo que sucede en Estados Unidos nos afecta directamente, y gracias, María Amparo, por recordarnos al señor de las maromas, que así podríamos llamar a Vicente Fox. Regresamos en unos segundos. Pues este bloque lo hemos titulado Si Juárez no hubiera muerto,
Pero bueno, murió y como tantas otras cosas buenas del pasado, se han ido diluyendo en el presente, el cardenismo, el juarismo. Estamos ante un problema con la iglesia, uno más. Con la iglesia topamos todo el tiempo. En el segmento anterior decía yo que México no tendría que cuidarse en su política con Estados Unidos en relación a la masacre de Orlando para no ser calificado de oportunista. Pero aquí está el punto, oportunismo habemos en México. Se dice, perdió el PRI gobernaturas y desde la iglesia, desde la fe, el órgano, uno de los órganos de la iglesia, se dice, perdió por haber aceptado esta idea del matrimonio entre gentes del mismo sexo. Es como si casi les faltó decir, Dios los castigó. Dios los castigó por andar haciendo cosas horrendas, permitiendo cosas horrendas. Tengo mis dudas de que el PRI haya perdido las gubernaturas porque los votantes dijeron, Santo Cristo, el PRI va a apoyar a Peña Nieto y van a permitir el matrimonio entre gentes del mismo sexo. Yo más bien creo que es por la corrupción, en donde la iglesia sí no ha dicho nada importante. ¿Cuándo hemos visto una campaña de la iglesia en contra de la obvia corrupción de la clase política mexicana? En parte porque ellos son miembros de esa clase política, pero ahí lo dejo. Yo también tengo mis dudas, ahí hay un dato, yo creo que muy claro. ¿Cuánta gente creen ustedes, según las encuestas, que se enteró que el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa? 11%. Ese es el nivel de conocimiento de la iniciativa. Sabemos que somos un país que no leemos el periódico, no vemos noticias, cada vez menos, y peor como nos han decepcionado los políticos. Así que difícilmente, lo que pasa es que es mucho más fácil echarle la culpa, ¿sí?, de la derrota a esta iniciativa que a la corrupción, ¿no? Porque la corrupción sí implica medidas inmediatas. Aquí, pues, nada más es una iniciativa, ¿no? Pero me parece un punto, decíamos hace rato del injerencismo, que no se pudiera pensar que nosotros queríamos meternos en la política norteamericana para que no se metan ellos en la nuestra. Injerencismo en el de la iglesia o pretendido. A mí me impresionaron dos declaraciones, una de, digamos, el clero católico en general y otra del obispo de Coahuila, del obispo Guerrero. Esta primera me parece insultante, más allá de que yo estoy de acuerdo y califico de valiente y de liberal la iniciativa del presidente Peña Nieto, me parece desde mi punto de vista que merece un aplauso. Dice, sin ningún respeto por la figura presidencial, el obispo de Coahuila, un señor Guerrero, no sé si su primer nombre no lo recuerdo, pero el obispo Guerrero de Coahuila dice, ¿no será que el presidente Peña Nieto anda en busca de un gavioto y no de una gaviota? Me parece realmente inadmisible y que merecería una nota, ¿sí? Así como tenemos notas diplomáticas cuando algún mandatario extranjero se mete con nuestro país, me parece que merece una nota condenatoria, ¿sí?, si no a la iglesia, a quien dijo esta. Y la segunda es, dice, es que ni siquiera nos consultaron. ¿Desde cuándo, pregunto yo, se tiene que consultar abiertamente, porque sabemos que se hace abajo de la mesa, pero desde cuándo se tiene que consultar abiertamente con el clero si tú vas a hacer una política pública de una naturaleza o de otra? Dos declaraciones que francamente me parecen ominosas, que pasen desapercibidas o que pasen una vez más sin contestación por parte de la Presidencia de la República. Esta primera declaración, en todo caso, que señalas, yo diría dos cosas. Por un lado, está reflejando nuevamente la homofobia inherente al catolicismo. En realidad, el cristianismo que heredó del Antiguo Testamento, la homofobia, de ahí viene. En el Evangelio de Jesús no se habla de la homosexualidad, ni para bien ni para mal, pero en el Antiguo Testamento claramente. Entonces la Iglesia retoma esa homofobia y la mantiene. Y quisiera vincular un poco esto con el segmento anterior, porque dice el padre de quien asesinó a estos 50 hombres gay en Estados Unidos, dice, pero no es por la cuestión islámica, es que es la homofobia. Él era homófobo, entonces fue a matar como un crimen de odio,
Sí, pero uno podría preguntar, ¿y no habrá aprendido eso en el Islam? Porque en el Corán claramente también está la condena a la homosexualidad, la misma que en el Antiguo Testamento. Entonces, sí, esas actitudes religiosas de homofobia fomentan los crímenes de odio, porque muchos pueden incluso pensar que están actuando por la voluntad de Dios, porque Dios abomina eso. Entonces yo estoy, así como muchos islámicos se inmolan en actos de terrorismo atendiendo a la voluntad de Alá, porque ahí están, pues muchos también islámicos y no islámicos, de pronto los crímenes de odio, a lo mejor si les buscas tienen una inspiración religiosa, no solamente musulmana. Repito, en la tradición judeo-cristiana musulmana viene ahí la homofobia muy fuerte. Y simplemente otro comentario, se está montando además el PRI con esta razón de decir, es que el voto contra el PRI fue por la iniciativa, pues para desviar evidentemente, si no fue por la corrupción, es por la iniciativa, entonces esa la echamos para atrás en el Congreso y entonces ya el mensaje recibido de las urnas. Qué buenos apuntes hiciste, José Antonio, sobre la postura de los textos clásicos de al menos dos religiones sobre la homosexualidad. Ojalá y luego, porque tú has estudiado eso, digas si en los textos judíos cuál es la postura, pero Homofóbicos. homofóbicos también. Dos, tres comentarios que tienen que ver, el primero con el odio. Desafortunadamente, el espacio ante la falta de resolución de los problemas y por muchas razones, las redes sociales y los medios incluso están llenando de odio y de descalificaciones absurdas e inaceptables como esta de sugerir una posible homosexualidad en el presidente. Me parece que no es tolerable y debería de ser motivo de una respuesta clara y tajante de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Para eso sí deberían salir y decir claramente que eso es inaceptable, porque si dejamos con ligereza que fluyan acusaciones de ese tipo, pues son similares a las que también nos lanzan a nosotros a veces sin ningún fundamento. El segundo comentario tiene que ver con algo que refleja no solo el mal humor que dijo el presidente social, sino la falta de respeto a la figura del presidente. Vamos, yo no recuerdo en los años que llevo, los sexenios que llevo estudiando o siguiendo, y sí estudiando la vida pública de este país, una degradación de la imagen presidencial tan rápida como la que ha tenido Enrique Peña Nieto. Vamos, de hecho, en el tercer año de su gobierno, todavía le quedan 3 largos años. 2 y medio. Menos, sí, 2 y medio. 2 y medio. Sí. 2 y medio para terminar su sexenio. Rebájalo. Bueno, pero es un tiempo Sí, se pueden hacer muchísimas larguísimo cosas. para observar. Claro que sí. Esta expresión de parte de un obispo de la Iglesia Católica es síntoma de un deterioro que desafortunadamente sigue sus cauces sin que sea atajado y contenido por las instituciones que lo ven como desahogos individuales. No, no es eso. Se está llenando nuestro país de odio, de miedo, de resentimiento, de búsqueda de soluciones simplistas y de fuerza generalmente. En un artículo que aparece hoy en La Jornada, Batis, que fue colaborador de Andrés Manuel, ya casi al final del artículo señala que él vio en una iglesia de aquí o cerca de una iglesia de aquí del Distrito Federal unas mantas donde se llamaba a no votar por Andrés Manuel López Obrador y estaban, o por Morena. Ya no recuerdo exactamente cómo estaba, pero da lo mismo, ¿no? Porque cierra iglesias. Entonces ya tenemos ahí otro punto. Entre el temor y el odio, porque si alguien fue blanco de odios y de campañas bien orquestadas de odio, fue y es Andrés Manuel López Obrador. Ahora, cargarle que además va a cerrar iglesias, ¿por qué?
porque es de Tabasco y porque allí Garrido Canaval cerró iglesias hace porque en es los de años otra 30. iglesia, él. Esa Otra denominación. estar metiendo en política esos argumentos, ya con los que hay y buenos argumentos, es suficiente. Sí, como Pero para echarle. todavía inventar otros y de esta naturaleza, creo que sí, le están exagerando en la campaña pues, ¿qué será? De difamación, odio y la mezcla de esto. Ahora, decía Amparo que solo un 11% se enteró de la iniciativa de Peña Nieto. Lo que sí reportan mucha gente en los periódicos y demás es que sí hubo una convocatoria de la Iglesia a votar en contra de esa iniciativa, como a través de votar en contra del PRI. Por eso muchos dicen, claro, ahí se reflejó en las urnas, el voto anti-PRI es esto. Incluso el domingo mismo de la elección, Sí, en Aguascalientes. en las misas, se estaba convocando a votar, con lo cual se está una vez más violando la ley, Eso. desde luego. Pero yo de todas maneras, yo creo que mucha gente, siendo católica en México, pueden hacerle mucho caso a la Iglesia en muchas cosas, pero a la hora de la política ya se paran. Ahora, habrá quienes de todas maneras, quizá en las sociedades más conservadoras o los grupos más conservadores, que sí le hagan caso a la Iglesia, incluso, digamos, en las directrices políticas, pero no al grado de que explique la elección del domingo pasado. Ahora, sí ¿todavía hay tiempo, Lorenzo? Sí, que nos ahora, queda un... Ahora, sí es cierto que en el remoto caso, sí, que eso hubiera influido el voto, querría decir que, como en Aguascalientes, el clero se metió directamente en las elecciones, cosa que está absolutamente prohibida en la ley de asociaciones religiosas y debería de ser no solamente señalado, sino perseguido. Entonces, por el ángulo que queramos tomar, ¿sí? Desde la falta de respeto al presidente, que yo coincido contigo, debería de haber una condena, una posición contundente de parte de Consejería Jurídica, hasta el hecho de que hayan hecho proselitismo, como se comprobó en el caso de Aguascalientes. Ahí estamos frente a un conjunto de conductas, en unos casos inapropiadas y en otros casos ilegales, que, como dices tú, son dejadas ahí como si no tuvieran importancia, ¿no? Qué tan debilitado está el Estado mexicano que le da miedo salir a responder. Bueno, Lo que está en juego es reivindicar el derecho a la crítica bien fundamentada y erradicar la difamación que está sustentada en los prejuicios, las filias o las fobias de quien la emite. bueno, tendremos varias cosas más que argumentar en este campo, pero se nos acaba el tiempo y por favor, vamos al corte. No se olvide que volvemos en unos minutos. Y a una semana de las elecciones hemos oído una gran cantidad de comentarios al respecto, muchas interpretaciones, porque una cosa es el resultado global que tengamos, decimos, perdió el PRI en tantos estados, el PAN en estos, en fin, y vienen las proyecciones, pero también la interpretación que quisieron decir los votantes al votar, porque las razones por las cuales se vota en favor o en contra de un partido pueden ser muchísimas, diferentes, y de pronto cada quien empieza a interpretar pues a partir o de otras elecciones o de sus conocimientos teóricos, o muchas veces, lo que pasa es que los analistas tenemos que hacernos cargo de eso y hacer conciencia, muchas veces uno interpreta a partir de lo que quiere ver, en función de filias y fobias. Claro. Y en ese sentido, vinculándolo con el segmento anterior, pues claro que a la Iglesia le vino perfecto el timing de la iniciativa al poco tiempo antes de las elecciones para decir, fue eso, o sea, échenlo abajo en el Congreso. Y los priistas se montaron. Y parte del, digamos, en esto de que, por ejemplo, Francisco Labastida salió a decir, claro que fue eso, no es otra cosa, eso es. Incluso el secretario de Gobernación, Chong, también dijo, habrá que ver entonces si esa iniciativa hay que estudiarla, si la mayoría está de acuerdo o no. Eso, cuando realmente si se trata de un derecho humano, no tiene que estar sometido a la votación de las mayorías. Claro. Los derechos humanos de las minorías tienen que respetarse tal cual, independientemente de que las mayorías... Pero en fin, a lo que voy es simplemente que tenemos muchas razones y salen de ahí muchas explicaciones, muchas interpretaciones contradictorias y en realidad no tenemos muchos más elementos. Lamentablemente las encuestas sí sirven para mucho. Digo, lamentablemente de que nuestras encuestas no funcionen, porque No sirven, por funcionan ejemplo, al preguntar en encuestas de salida o postelectorales, ¿por qué votó como votó? Y entonces ya te da un panorama un poco más aproximado que la simple imaginación de cada analista.
Oye, por cierto, aprovecho aquí ante el auditorio, pido una disculpa porque no, en el segmento anterior hablé yo del obispo de Coahuila, no, es el obispo de Culiacán, ¿sí? El obispo Guerrero de Culiacán. Una disculpa a todos los de Coahuila. Pero, bueno, ya, hecha esa fe de ratas, paso a la parte electoral. Más allá de si hubo un voto de castigo al PRI por la corrupción o por lo que haya sido, creo que es difícil dar una interpretación generalizada porque finalmente la popularidad del presidente Peña Nieto es igual que en el 2015, muy mala. La violencia era igual en el 2015 que ahora y en el 2015 también la corrupción era similar a la de este año y sin embargo el PRI, pues no voy a exagerar, pero casi arrasó en las elecciones intermedias, o sea, mejoró muchísimo su posición. Entonces aquí tendríamos que, me parece, asignar la pérdida a factores más locales y menos nacionales, porque estoy comparando, no podemos comparar elecciones federales con elecciones estatales. Aquí la figura de los gobiernos, de los gobernadores salientes, creo que sí pesó mucho. Para mí, una gran lección de estas elecciones, y es una lección venturosa de estas elecciones, es que aun cuando ahí hablemos de elecciones de Estado, las elecciones de Estado, cuando la ciudadanía se decide salir a votar y a cambiar, yo sé que las alternancias pues no han servido de mucho en este país, ¿sí? Pero una lectura venturosa es que aún con todo el dinero que le metieron los gobernadores para ganar a sus candidatos, perdieron las gubernaturas, el PRI y también el PAN, ¿no? Porque perdió Gabino, o PAN-PRD, perdió Gabino Cue. Y si esa es la venturosa, la muy lamentable es que la corta historia democrática en México, que ya no es tan corta, nos enseña que el camino para combatir la corrupción o para empezar a respetar a nuestras autoridades o para cambiar el sistema judicial en México, el sistema de justicia que no funciona, no son las alternancias o no han sido hasta el momento las alternancias. Entonces creo que hay una parte, insisto, venturosa y otra que es muy lamentable de lo que ha pasado, porque lo que ha pasado es que se ha democratizado la corrupción, ¿no? No se ha mejorado. Cuando tú dices, María Amparo, que si el electorado se decide a salir y a votar, puede superar todos estos obstáculos. Bueno, en la Ciudad de México salieron muy poquitos y superaron el obstáculo, porque aquí apenas si menos del 30%, bueno, el 28, pongamos el 30%, y le quitó la sonrisa al jefe de gobierno y al PRD. Entonces, incluso en situaciones de poca votación, pero creo que tienes básicamente la razón. Hay que salir en masa, porque alguien calculó, Buscaglia, la verdad es que no sé cómo lo calculó, pero él dice, el voto comprado, el voto que no es libre, es como alrededor del 20%. Entonces, hay que darlo casi por perdido en las elecciones cuando se trata del partido del gobierno, ahora sí ya de todos, no nada más del PRI. Sí. Tú das por muerto, 20% lo van a ganar vía tinacos, Monex, etcétera. Entonces, para sobreponerse a ese 20%, hay que salir en masa a votar. Tenemos que superar algún día este fenómeno de la compra del voto, que es muy complejo, porque no es nada más decir, bueno, es el México ignorante y el México pobre. Es una red complicadísima que se ha tejido a través de muchos años, pero el cálculo de 20% más o menos me da, siento que está bien, ¿no? Que nuestra democracia es democracia en 80%, en el caso del voto, y que el 20% lo damos por perdido. Dos reflexiones, una reflexión grandota. La manera natural con la cual estamos conformándonos con muy poquito,
con un plato de lentejas cuando deberíamos tener una vianda democrática si lo juzgamos por el dinero que gastamos en esa vianda. Es decir, si es el 20% el que se compra el voto, perdón, yo me imaginaba una democracia diferente cuando estaba metido en la... ¿Qué tan limpias y confiables son nuestras elecciones cuando asumimos de manera tan natural, recuperando lo que se ha dicho, que se compra el 20% del voto? Más o menos. Y luego en el Distrito Federal casi el 8% salió a anular deliberadamente, por tanto, solo votaron por partidos el 21 o el 22%, casi el 80% de abstención real. Y después, la manera tan natural con la cual asumimos que la guerra sucia, la difamación es perfectamente válida sin que existan criterios de ningún tipo. No quiero cargarle tinta al Instituto Nacional Electoral porque ya me han dicho que parece que tengo fobia contra Lorenzo Córdoba y los consejeros. Compañía. No es eso, es simplemente preguntar es, ¿y quién nos va a dar los indicadores? ¿Buscaglia? ¿Qué no es tarea del INE? Hacer una evaluación, decirnos, estimamos que se compra el voto, pues en Chiapas como el 50%, el Distrito Federal nomás el 10%, bueno, entonces ya tendremos un índice de compra de votos. ¿En dónde están los indicadores que permitan saber en las zonas en donde el narco puso, el crimen organizado puso a sus candidatos? Tampoco lo sabemos. Si le agregamos otro 20%, 40%, y con poquito, si nos esmeramos para la próxima, pues vamos a llegar al 50% que no es confiable. Por favor, es que me parece que no son los términos. Estamos debatiendo quién ganó y quién no ganó. Me gustó una frase de una columna de José Antonio Crespo: estamos eligiendo para saber qué partido queremos que nos robe. Hemos llegado a eso, y saco tal vez a Morena, en fin, a Corral, pero ese no es el punto. Andamos muy mal en estos fundamentales. Yo coincido en que a veces pedimos menos de lo que podríamos exigir, que a veces nos vamos a la baja, y tú lo señalas en la cuestión de la compra del voto. Yo también en relación con la alternancia. Qué bueno que haya alternancias, es mejor eso a que se queden las cosas como estén. Pero llevamos 25 años de alternancias y pareciera, en el caso de muchos colegas, que fue la primera vez que se dio la alternancia, y entonces, claro, la alternancia, está funcionando la democracia. Claro, llevamos 25 años y no hemos visto que eso se traduzca en un combate más serio a la corrupción y a la impunidad. Hay la expectativa de que en la medida en que esto ocurra más, eventualmente los partidos tomen, digamos, acuse de recibo y empiecen ahora sí, no nada más a prometer el castigo a la corrupción, sino a castigar la corrupción. Ya sé que es muy complejo y demás. Pero también por lo mismo coincido también con Amparo en que más que un voto nacional, lo que vimos ahora fue un voto local. No hay que confundir los locales. Y en esa medida creo que a quien se castigó sí es la corrupción, yo tengo esa impresión, de los gobiernos locales. Porque igual se castigó en Oaxaca, regresando al PRI, y en Sinaloa, regresando al PRI. Entonces no sería congruente con decir, voy a castigar al PRI a nivel nacional votando por el PRI. Estaban castigando a su gobierno local. Creo que eso sí ayuda a entender un poco mejor un mensaje sí contra la corrupción, de quien a nivel local se esté llevando a cabo. Ese es el problema. Yo también interpreto como tú que no es un voto generalizado contra la corrupción, contra el fenómeno de la corrupción. Creo que ahora Sergio y Lorenzo ponen dos temas, y agrego uno más, que son centrales en la democracia o en la no democracia en México. El narcotráfico, decían por un lado, y el clientelismo. Yo agrego otro, el dinero por debajo de la mesa, ¿sí?, que usan los partidos, que no necesariamente venga del narcotráfico, simplemente es rebasar topes de campaña, en fin, ¿sí? Están relacionados los tres. Mi pregunta es, yo creo que ningún candidato, ningún partido está comprometido con luchar contra eso, o sea, con las redes de corrupción. El clientelismo es una red de corrupción, el dinero debajo de la mesa es otro, y finalmente el narcotráfico son redes, no es Duarte en Veracruz o Duarte en Chihuahua o Gabino Cue en Oaxaca. Y
honestamente, de Morena acá, lo que hemos visto es que los tres utilizan, bueno, el clientelismo cuando menos es utilizado por todos. Bueno, se nos termina el tiempo, regresamos al próximo segmento. Bueno, y hablando de elecciones y de lo que le preocupa al ciudadano, uno se pregunta, y lo que le preocupa al ciudadano fundamentalmente es la violencia y la corrupción, uno se pregunta qué lecciones estarán sacando las autoridades, los funcionarios públicos y los que tienen un cargo de elección popular, como son los legisladores, con respecto a lo que le dijo el electorado, aunque no hayan sido elecciones nacionales. Yo creo que hoy en día, a lo mejor me equivoco, de arriba abajo, pero yo creo que hoy más de un partido se da, en particular el PRI, se da de topes de no haber pasado las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción antes de las elecciones. ¿Sí? Creo que midieron mal lo que le importaba a la gente el sistema anticorrupción. Lo mismo digo eso para el PRI que para el PAN, en donde nos recetó el señor Anaya una cantidad mayor que la que criticamos de Andrés Manuel López Obrador en términos de promocionales. Tuvo más promocionales Ricardo Anaya hablando de corrupción, cuando se le olvida que en Sonora Padres también lo tumbaron el año pasado por cuestiones de corrupción y que el PAN no ha movido un dedo en contra de todos los señalados de su partido. O sea, me parece ya un nivel de cinismo. Entonces, tenemos ahora un periodo extraordinario, han prometido una y otra vez, ya se les acabó el tiempo, ya están, digamos, fuera de la legalidad y tienen cuando menos tres cosas importantes. La corrupción, ¿sí? En términos de la violencia, el mando único, ¿sí? Y después viene lo de la marihuana y lo de justicia penal. Se dejan todo para el extraordinario y siempre que estamos a punto de tener un dictamen en el que ya se pusieron de acuerdo, inventa uno u otro partido. El PAN se sale del sistema policial único y ahora el PRI, el PRD y el propio PAN están peleados en el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Hasta cuándo, sí, podemos decir que meten obstáculos nada más para que no salgan las leyes? No, de verdad, no solamente es el presidente el que no escucha, los legisladores no escuchan nada en términos de lo que preocupa a los mexicanos. ¿Qué representantes son? Un tema que Lorenzo Meyer le gusta mucho y siempre saca a esta mesa. Tienes razón, no nos representan en conjunto, es, para usar el término que les gusta a los españoles, es una casta. Y esa casta que vive en unas alturas enormes, nos dice que ahora en el periodo extraordinario lo primero que van a hacer es ver lo de la chapodiputada. Wow. Sí. Pero la dimensión entre lo que esa señora hizo o dejó de hacer, que sí se debe de castigar, está bien. Pero el problema de la corrupción es un problema histórico, nacional, de dimensiones enormes. Y lo primero que van a ver es la chapodiputada. Quiere decir que nos están mandando el mensaje, a pesar de las elecciones, de que ellos tienen sus intereses y no nos metamos ya en más problemas. Eso lo van a dejar. Lo que para nosotros es lo primero, para ellos es lo último. Me permito incluir otra elección que no tiene que ver con el periodo extraordinario de la anticorrupción, que es el constituyente en el Distrito Federal. Porque en el intermedio seguimos conversando sobre las cifras de quienes votaban. Y si metemos en el distrito, si aplicamos al Distrito Federal la regla de Buscaya de que el 20% es voto comprado, por tanto, significa que del 22% que votó, 20% fueron los aparatos respectivos y solo votó el 2%. No, ya en el menos 2 en tu cuenta. Sé que no lo sabemos porque no sabemos la dimensión del voto corporativo y comprado, pero la representatividad de esos, la limpieza y la credibilidad de las elecciones depende de la legitimidad, de que sean confiables las elecciones. Esa es la clave, que sean confiables. Aquí con un 2%, y estoy caricaturizando, del voto, 60 constituyentes van a ir a hablar de los intereses de la ciudadanía y les apuesto que el mensaje no les va a llegar. Espero equivocarme y si me equivoco,
lo reconoceré aquí o escribiré 10 planas de me equivoqué y en el constituyente creeré o algo así, una frase. Pero por esos motivos es difícil tomarlos en serio, su compromiso. No les interesamos, aceptémoslo. Hay quien está proponiendo incluso, algunos de partidos, decir, con esa votación en el Distrito Federal no tiene legitimidad lo que siga en adelante. No tiene legitimidad. Se quedó un juego de partidos, ellos lo hicieron, ellos lo propusieron, ellos se eligieron a sí mismos en las listas proporcionales. Y son nada más llevaron el 60%, y porque el otro 40% está designado por de dedo. Sí, eso hablando del 60%, porque el otro 40%, es decir, ¿qué legitimidad tiene eso? ¿Qué legitimidad va a tener ni la Asamblea Constituyente ni la Constitución que de ahí salga? Ninguna, para efectos prácticos, porque ni siquiera ese 20% podemos pensar que fueron ciudadanos libres, sino los aparatos, votaron los aparatos. Pero volviendo a la elección nacional, es cierto, los partidos no quieren hacer, o no parecen, por lo menos en el Congreso, a ver en los estados qué pasa, pero en el Congreso no quieren hacer acuse de recibo de que el mensaje sí fue contra la corrupción. No contra el PRI nada más, sino contra todos los diferentes partidos locales, etcétera. Y vienen retrasando, pero no solo el PRI, porque se dijo el PRI y el Verde están retrasando. También muchos panistas y de otros partidos no quieren entrarle a fondo a la cuestión anticorrupción, porque a final de cuentas van a haber afectado sus intereses, más allá de las siglas que están representando. Entonces, si de aquí al 2018, cuando se está diciendo el PAN tiene una nueva oportunidad, pues sí, pero si no demuestra, como no lo hizo en los 12 años que gobernó a nivel federal, que le interesaba la corrupción, pese a que lo diga en sus spots una y otra vez, pues entonces eso se va a desinflar. De manera parecida, creo yo, a lo mejor me estoy excediendo también en las comparaciones, a lo que ha pasado con el Bronco en Nuevo León. Después de un año que no se ve que vaya a cumplir lo que prometió de castigar, todavía falta por ver a ver si lo logra o no, pero hasta hoy se ha desinflado eso y así va a volver a pasar de aquí al 2018. Entonces, pues se va a equiparar a los partidos, en ese caso el Bronco, ¿no? Y entonces ya ni siquiera la esperanza, yo nunca la he tenido, de los independientes. Pero me parece que hay dos cuestiones muy claras de por qué no creer en el compromiso de nuestros partidos en el sistema anticorrupción o en haber recibido el mensaje, y les doy dos casos, dos ejemplos, ¿sí? Decías tú que no solamente era culpable el PRI, ¿sí? Y tienes toda la razón. La coalición PAN, PRD, PT, más los dos independientes, que eran uno de Movimiento Ciudadano y uno de PANAL, les alcanza perfecto para ellos solitos, porque estamos hablando de leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, para pasarlas, ¿sí? Así que no le echen la culpa al PRI. Y el PRI tampoco que les eche la culpa, porque les faltan 2 diputados que son muy fáciles de conseguir, o conseguir el abstencionismo de otros 2 de la otra coalición. Así que son culpables o responsables por igual. Y la otra es una muy fácil, en donde no nos tendremos que atorar con que si son públicas las declaraciones patrimoniales y eso no lo quieren permitir, y que si los castigos están muy severos, que es el fuero, ¿sí? El fuero, hay iniciativas, venía en el Pacto por México desde el año 2012, cuando entró Peña Nieto, y el fuero sigue prevaleciendo y las iniciativas siguen dormidas en el Congreso. Esa no tiene ni discusión, ni tiene las cosas estas de decir, no, pero es que tantito para acá. ¿Hay fuero o no hay fuero frente a ciertos delitos? Y esa también la tienen guardada en el cajón. Si hubiera un mínimo compromiso por luchar contra la corrupción, lo primero que harían no es desaforar a la compañera señorita Lucero, no sé cuántos de Sonora, la chapodiputada, sino que se quiten el fuero los diputados y senadores. Yo me quedé esperando, en fin, era un deseo basado en la necesidad de probar a Morena, que es, digamos, parece que tiene un compromiso más serio. Ojalá y hubieran ganado una gubernatura para poderlos medir, evaluar en un lugar concreto y decir, vamos a ver ustedes de qué están hechos en la lucha contra la corrupción. Por supuesto, la lucha también contra la violencia, pero desafortunadamente para la ciudadanía y afortunadamente para Andrés Manuel, pues él va a poder seguir diciendo que él es la única alternativa sin haber pasado por la prueba del ácido, porque bueno, las delegaciones que gobiernan el Distrito Federal es importante, pero no sería lo mismo que
una gubernatura Y no es como un dechado. así como los independientes, el desinflamiento del Bronco ha golpeado a los independientes, de la misma manera eso podría o levantar o desinflar a un partido emergente como es Morena. Aunque la experiencia de Andrés Manuel como jefe de gobierno Tiene que de contar, la ¿no? Ciudad de México Sí. puede ser el equivalente. Yo digo que O sí. Monreal en Zacatecas, Ricardo Monreal. Sí. Porque al final de cuentas es Y una pieza, ninguno de es los un dos personaje salieron importante bien de Morena. librados en materia de corrupción, ¿eh? Sí, no, no. La verdad. Igual que los delegados que dices tú. Pero perdón, te interrumpí, No, Lorenzo. Eso. hay que no hay que esperar tanto a Sí. una gobernatura. Claro, Ya lo sería lo vi. ideal. No, vea, estoy Sería lo planteando ideal. el ideal, la esperanza. Sí, sería ideal, pero nos tenemos que hacer cargo de que Andrés Manuel López Obrador gobernó la capital durante 6 años y es difícil decir que es un nuevo, digamos, una nueva cosa. Podría ser, también al PAN se le pueden dar Aunque nuevas a él oportunidades. personalmente no se le puede acusar de corrupción, No, pero el al gobierno, aparato. el aparato. Bueno, pues con esto nos despedimos, pero estamos aquí el próximo lunes con usted con 4 temas tan o más interesantes que los de esta noche. Muy buenas noches.